Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro episodio de Esposas Piadosas. Nos alegra que estén aquí en este podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy emocionante para nosotras y de mucha bendición y también reto. ¿Puede una esposa decirle no a su esposo en la intimidad? Vamos a hablar honestamente de esto, sobre el consentimiento desde el matrimonio. Y bueno, esto va implicado la sumisión bíblica y también el diseño que Dios nos dio para el sexo. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de todo eso. Este es un espacio que no queremos que tengamos prejuicios ni imponer cargas, sino alumbrar con la verdad de la palabra de Dios. Para eso me acompañan mis dos amigas María Paula y Sofi, pero también tenemos una invitada especial que es Elena Enríquez. Ella es esposa, madre, amiga, consejera y también es misionera aquí en Colombia de un ministerio llamado Nuevos Horizontes. Y bueno, ella es una mujer de fe que habla sin pelos en la lengua, eso la caracteriza a ella y creo que este episodio lo merece. Entonces te damos la bienvenida Elena, gracias por estar con nosotras hoy y pues es una bendición compartir este espacio aquí contigo. No sé si tú quieras contarles un poquito a nuestra audiencia de ti y bueno, también empezar con esto, ¿no? ¿Puede una esposa decirle no a su esposo cuando está en la intimidad? Bueno, quiero contarles quién soy yo. Yo soy Elena, yo nací en Ciénaga Magdalena, así que 100% costeña, pero crecí toda mi vida en Santa Marta desde el año. Entonces con un ambiente bastante relajado, por eso es que Juliet dice, no tiene pelos en la lengua, sí, pregúntenme lo que quieran, y con toda la sinceridad y con la luz que tengo podré responderles, bueno, las inquietudes o lo que pues el Señor les está inquietando en estos momentos. Tengo 26 años de casada. Este año, en diciembre, cumplimos 27, entonces tal vez un poquito de experiencia se puede bastante decir. Experiencia. Claro. Y obviamente por tener esa cantidad de años de casada, entonces he tenido diferentes etapas en cuanto a al tema que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, pensando en lo que dice la palabra de Dios, estudiándolo, en realidad es muy interesante que hay unos versículos solamente en el libro de Corintios, me imagino que lo estudiaron, 1 Corintios 7, y nos habla específicamente, mejor dicho, Pablo les dice a las parejas cómo deben pues llevar este tema de las relaciones sexuales. Y pues voy a leer aquí como para dar un poquito de contexto, y luego entonces hablamos un poquito de por qué Pablo dijo esto a los corintios y todo eso, ¿no? Porque pues tenemos que entender también que el ambiente de la ciudad a la que se le escribió, donde estaba esta iglesia, era bastante complicado. Claro. Entonces, la palabra de Dios en 1 Corintios 7:3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Se está escuchando la guadaña, creo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y lo más interesante que en el versículo 6 dice más: esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, pensando en la ciudad de Corinto, era una ciudad portuaria en la época en que Pablo fue a iniciar su ministerio. Ya fue en su segundo viaje misionero cuando él
predicó en Corinto y muchos creyeron, entonces comenzó una iglesia allá, ¿cierto? Entonces, como era puerto, tenían influencia de muchos países, tenían influencias de muchas religiones, tenían influencias también políticas, militar, comercial, de otras partes, de todo el mundo que se conocía en ese momento. Perdón, y cierro acá porque está haciendo como mucho ruido. Entonces, por esa razón, había tanta influencia de otras culturas, había mucha depravación moral, ¿cierto? Entonces, en esa época se le llamaba como la Sodoma y Gomorra de la época, porque había mucha influencia, mucha inmoralidad. Entonces, obviamente, cuando Pablo escribe a esta iglesia, él lo escribe pensando en lo que ellos vivían a su alrededor. Ya eran hijos de Dios, ya ellos eran creyentes, pero el ambiente en el que vivían y el ambiente en el que ellos llegaron a conocer al Señor fue un ambiente bastante fuerte y pesado en el ámbito inmoral, ¿no? La inmoralidad. Entonces, por eso Pablo les anima a las parejas a que no se dejen el uno al otro, ¿cierto? Entonces, es como un ánimo, como no se separen, estén constantes el uno el otro en su relación física, porque tiende uno a que entre más se separa, más se enfría, ¿cierto? Entre más una pareja tiene relaciones sexuales, más hay unidad, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo les anima a los corintios a esto. No sé si tienen preguntas. Claro, sí. Bueno, yo tal vez tengo una que tal vez un poco más actual, porque hay algunas religiones que impiden tomar como esos breaks o como esos. Entonces también hay mucha gente que dice que es pecado usar métodos anticonceptivos, que eso no es, sí, que eso no es de Dios, que eso es negar la vida, que eso. Entonces no sé cómo qué opinas o qué crees. Sí, he escuchado aún creyentes que tienen esa creencia de no evitar quedar embarazado, ¿cierto? Yo pienso que eso es algo muy personal y de cómo la pareja decida qué hacer, ¿cierto? Porque Cristo nos ha llamado a libertad, ¿cierto? Y también nos ha dado una mente, unas emociones y una voluntad para conocerlo y para, de acuerdo a su palabra, tener la luz de lo que Él quiere, cómo llevemos nuestra familia o nuestro hogar. Entonces, sí, yo hasta fui muy amiga de una señora que nunca evitaba tener, ¿cómo se dice? No evitaba a los hijos, no usaba ningún método anticonceptivo. Y ella logró tener 10 hijos. ¿Sí? Wow. El único método que ella usaba era la lactancia, porque cuando la mayoría de las mujeres están lactando, pues no ovulan de la misma forma. Generalmente. Entonces, ella sí sabía que mientras lactaba no iba a quedar embarazada, pero en ese momento, dejaba de lactar y ya sabía que el Señor le iba a regalar otro bebé. Lo que ellos piensan es que pues el Señor está en control de tu matriz, el Señor es el dador de la vida. Y si Él te quiere dar un bebé, entonces no tengo yo por qué evitarlo. Entonces, pero yo no lo veo mal. Yo siento que de acuerdo a lo que tu esposo y tú como pareja tengan la luz a lo que el Señor les ha revelado en su palabra, tenemos toda la libertad de hacer lo que el Señor pues nos dice en su palabra. Lo que sí he estudiado es que en el Antiguo Testamento habían bastantes reglas en cuanto a las relaciones, más que todo pues al pueblo judío. El Señor les decía, está en Levítico, si quieren estudiarlo. Claro. En el libro de Levítico está como las reglas que Dios le dio al pueblo, especialmente en la época en que nosotras las mujeres estamos en nuestro periodo menstrual. Entonces, el hombre no debía tener relaciones sexuales con su esposa durante la época de la menstruación, ¿cierto? Ni tampoco 7 días después.
¿sí? O sea, no era solamente durante el periodo, que nos dura, ¿qué? 4, 5, 6, algunas mujeres 7 días, ¿cierto? Entonces estamos hablando que si a ti te duraba el periodo 7 días y luego los siguientes 7 días tampoco podían, estamos hablando de un tiempo de 15 días en donde el hombre no podía tocarte, ¿cierto? Entonces seguramente Pablo siendo un conocedor judío él también de esto, no creo que cuando dice no se separéis por mucho tiempo, no creo que está hablando de 14 días, está hablando de mucho más, sí, aún más tiempo, ¿cierto? Claro. Porque era normal estar separados 14 días por lo de aquello de la menstruación. Entonces eso nos da como un poquito de, ¿cómo se dice? Amplitud al entender por qué Pablo les está diciendo esto. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, ¿cierto? Y no nos estamos rigiendo por la ley, entonces tenemos toda la libertad de con nuestro esposo decidir qué es lo que queremos hacer como familia, ¿cierto? Si yo tengo la libertad de tener relaciones durante el periodo, no hay ningún impedimento o después de eso, ¿cierto? Eso ya es algo que tiene mucho que ver con la comunicación. La unidad, la amistad que tenemos con nuestro esposo es muy, muy importante. Si yo no tengo amistad con mi esposo, no tengo la libertad de decirle, mira, durante este tiempo yo sí de verdad que no me siento cómoda, soy muy sensible, ¿cierto? Porque nosotros tenemos esos cambios en nuestro cuerpo, los senos, todos somos sensibles, somos muy sensibles también en nuestra mente, o sea, estamos sensibles en todo, nos lloramos, ¿cierto? Nos da todo claro. Entonces, yo creo que el Señor nos da toda la libertad de como pareja hacer todas esas decisiones. Entonces a la pregunta, ¿puedes tú decirle que no a tu esposo? Yo creo que como pareja debemos tomar esa decisión juntos, no es decirle, no, qué pena, hoy, ¿sí? Hoy no, chavo, está cerrado, hoy no. Sí, como que te castigo con esto. Sorry. Exactamente, no. Sí. Sí. Wow. Entonces es algo muy, muy personal de la familia, de tu pareja, y la libertad que nos ha dado el Señor en todo esto es maravilloso. Sí, claro, sí. Y lo bonito que es ir al Señor en medio de los cambios también, cuando tenemos cambios hormonales, porque los hombres tienen una hormona y es plana durante toda su vida. Ellos solamente tienen el cambio a los 13 años cuando se desarrollan, y luego ya más adelante a los 40 tienen otro cambio que es una baja de testosterona, ¿cierto? Pero es muy plana. En cambio nosotros tenemos una cosa terrible todos los meses, todo el tiempo, ¿cierto? Y se va, y es un constante cambio. Entonces, es bueno que ellos sepan todo eso de nosotros, que ellos conozcan cómo es nuestro ciclo, que ellos sepan que nuestro humor está terrible en estos días, ¿sí? Y tal vez entonces... Que uno está sensible, o que uno necesita chocolates. Exacto, que ellos sepan que esos días nos consientan un poquito más, o que, bueno, sí, como que estén más pendientes de nosotros. Entonces, sí, es una cosa muy bonita en realidad. Cuando el matrimonio está andando con el Señor, tanto el uno como el otro, las relaciones sexuales son una maravilla, ¿cierto? Dan gloria a Dios. Sí. Entonces, sí, bueno, algo que nos... Dale, Pau. Ajá, no, dale. Bueno, algo que nos dijeron a mí y a mi esposo en nuestra consejería antes de casarnos era que no viéramos esto como algo egoísta, como yo me satisfago mis necesidades, sino que es también parte de nuestro ministerio como esposas, ¿verdad? Y también el del esposo, que nosotras estemos felices, completas, aún en la intimidad. Entonces, verlo así también como parte de nuestro ministerio, a mí me cambió mucho como el pensamiento sobre eso, porque yo decía, ay no, más, bueno, yo me casé muy joven también, ¿verdad? Entonces yo era como, ay no, qué miedo, ¿verdad? La intimidad, y ay, ¿cómo le digo a mi esposo? ¿Cómo hablamos de esto? Y cuando nos lo pusieron en esa perspectiva, que es también parte de nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, en ser un equipo, en ser uno,
yo lo vi en otra luz y dije, wow, sí, ok, no es algo tampoco egoísta, no es como que mi esposo va a decir, yo quiero hoy, tiene que ser hoy, y yo no quiero, entonces lo hago porque, bueno, la Biblia dice que somos uno y que yo tengo que renunciar a mi cuerpo y que y si mi esposo dice, entonces también, como para dejar eso claro, no es así, ¿verdad? Sí, claro, y tenemos que abrazar las diferencias. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes, ¿cierto? Sí. Pero cuando tu esposo te ama, de acuerdo a como Efesios nos pide, ¿cierto? Le pide a esposos amar a sus esposas así como Cristo ama a la iglesia. Cuando tú te sientes amada, cuidada, adorada por Él, entonces tú respondes no a una demanda física que Él tiene, sino que es algo que los dos anhelan, ¿cierto? Porque Él me trata de esta forma y no es que Él tiene una necesidad y no puede pararla, ¿cierto? Sino que al tú sentirte amada por Él, la unidad que hay en la relación sexual es hermosa, hecha por el Señor, ¿cierto? Entonces, no es una demanda, ¿cierto? Como algunos lo quieren hacer ver, como no, esto es una necesidad, el hombre lo necesita porque necesita, ¿cierto? Pero en realidad no necesitan, porque uno puede vivir sin sexo, pero uno no puede vivir sin comida o sin agua. Esas dos sí son necesidad. Ajá, sí. Obviamente Dios lo creó porque es hermoso, porque es bonito, porque es bueno, ¿cierto? Lo disfrutamos. Cuando estamos en una relación con Dios y nos unimos en cuerpo y alma, es todo completo, ¿cierto? No solamente el cuerpo, también nuestra mente, nuestras emociones, todo eso juega, ¿cierto? Sí. Wow, qué interesante. Y te damos de verdad muchas gracias por hablar sobre estos temas que son tan necesarios y que realmente dentro de la comunidad de creyentes muy pocas veces se habla. Entonces sí es necesario. Creo que la comunicación realmente es fundamental. Sí, y también pensando en que, digamos, en algunos casos, en la pareja, a veces uno de los dos tiene más deseo que el otro, ¿cierto? Es muy comúnmente pensado que es el hombre el que más tiene ganas de tener relaciones sexuales, pero no siempre sucede así. A veces somos nosotras las mujeres las que tenemos ese deseo de constante estar con nuestros esposos y ¿qué es lo que influye ahí? ¿Por qué, digamos, cuando recién nos casamos, los dos estábamos en la misma de querer, ¿cierto? Todos los días, a toda hora, cuando nos encontramos, cuando tuviéramos tiempo, y por qué va cambiando la cosa con el tiempo, o de pronto si en el sentido, si alguna alguna esposa cambia lo que he estudiado del tema, o sea, si ella al comienzo está bien, pero después de un tiempo, un año, 2 años, ya no quiere, es muy probable que ella haya tenido un episodio de abuso sexual. Y entonces, obviamente al comienzo de su matrimonio, pues lo nuevo, la emoción de estar con esa persona que tú amas, se hace algo pues muy constante, pero ya después se hace plano y ya la mujer empieza a recordar o a sufrir lo que le pasó en su niñez o en su juventud, no sé. Entonces son traumas que esos traumas tienen que ser trabajados con un consejero bíblico que sepa del tema y que le ayude a la mujer, en el caso de la mujer si ha sido abusada, a superar esto, porque pues tenemos que hablar de todas esas cosas, en el sentido de si el hombre es el que no quiere, de pronto él podría tener algún trauma, pero más que todo algún problema con pornografía antes del matrimonio. He escuchado que los hombres creen que antes del matrimonio entonces ven pornografía de vez en cuando y piensan, bueno, me caso y ya va a ser el fin de eso, pero resulta que después de que pasa el primer amor, como le dicen así, la emoción, ¿cierto? La luna de miel, la etapa de luna de miel que puede durar, no sé, para algunos unos meses, para otros puede ser unos años, ¿cierto?
Cuando ya pasa eso y su esposa le dice, ay no, esta noche no, estoy muy cansada, ¿cierto? Tengo cólicos, lo que sea. Entonces hay una tendencia a él volver a eso, y en ese caso es bueno también que el esposo y la esposa tengan consejería en cuanto para poder sanar eso que ha estado ahí y que seguramente le está afectando. Porque no es porque sí que yo voy a decir no tengo ganas todos los días, ¿cierto? Debe haber una razón más de fondo. Ahora, aún hasta salud. Exacto, durante nuestra vida tenemos muchos cambios y no estoy hablando de eso, pero sí, existen muchos cambios en nuestra vida, por ejemplo, cuando llegan los niños, cuando estamos lactando, a veces los senos están inflados y uno no, ¿cierto? No. Uno quiere que nos... uno ha estado alzando algún bebé o un niño todo el día y uno lo último que quiere es contacto físico. Exacto, el cansancio es extremo. Porque a veces los niños si se enferman uno está todo el día, toda la noche, entonces hay situaciones en las que uno de verdad no quiere, no porque no amemos a nuestro esposo, sino porque la situación, cosas esporádicas, o cuando digamos hay alguna enfermedad como tú estabas compartiendo, ¿sí? Cuando ya tenemos más años de casados y ya llegan los años y de pronto llega un cáncer o una enfermedad mental, alguna cosa, entonces todo eso hace que hayan situaciones y hayan cambios en las relaciones sexuales, ¿cierto? Puede que cambie el deseo, puede que dicen que cuando nacen los hijos ¿cómo se dice? La cantidad de veces que uno tiene relaciones sexuales baja al 50%. Es increíble, desde antes, porque antes pues digamos muchas veces a la semana ocurría, pero obviamente hay muchos cambios también. Recién uno haber tenido un parto, pues uno quiere pues sanar y toda la cosa, el esposo debe tener también consideración, ¿cierto? Entonces es muy interesante pensar en todas estas cosas, pero también he escuchado que cuando el hombre es el que más quiere, las relaciones sexuales son frecuentes, más concurrentes, pero cuando es la mujer la que está todo el tiempo buscándolo, no pasa tanto. Es muy interesante pensarlo de esa forma. Sí. Entonces la idea es tratar de satisfacer el uno al otro en ese momento, y no hacerlo por obligación, ¿cierto? Sino porque o por miedo a decir, si no lo hago lo voy a perder, o va a buscarse a otro y me va a dejar, y aquí dice en la palabra, los versículos que leímos, que para que el enemigo no nos tiente, es importante estar en constante intimidad, porque de verdad que el enemigo usa cualquier cosa, ¿cierto? Y también hoy en día las muchachas jóvenes son muy dadas a lanzársele a los hombres casados, o sea, ya no hay como esa respeto. Exacto, no hay respeto. Entonces, si digamos pasa un mes, pasa 2 meses y tú no quieres saber nada de tu esposo, bueno, no es una excusa, pero tu esposo pues va a tener la tendencia más fácil a caer en cualquier otra de esas cosas. Puede ser pornografía, puede ser infidelidad, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí. Wow. Y también hablarlo entre la pareja también, yo creo que... Sí, a eso sí, o sea, como Pablo... obviamente se va a dar cuenta de, digamos, si yo soy la que estoy siempre empezando, soy solo yo la que tiene como las ganas y así, también ir viendo y pensar y no sé, crear ese espacio seguro donde uno pueda sentarse con la pareja, decir, hey, he notado XY que tantas veces yo he querido y tú no, está pasando algo, te sientes bien de salud, deberíamos ir al médico o deberíamos ir a consejería o lo que sea, como para resolver eso también juntos, ¿no? Sí, la comunicación es clave, en sí la comunicación es la base de todo, que tú tengas la libertad de decirle, mira, lo que pasa es que
esta posición no me siento cómoda, ¿cierto? Claro, O todos los días de verdad es muy fuerte para mí, o cierto, o sea, tener toda la libertad de decirle a mi esposo, ¿qué tal si estudiamos un libro juntos? ¿Qué tal si tomamos un tiempo para irnos de un fin de semana, si se puede, si alguien puede cuidar a los niños, irnos un fin de semana, una escapadita, como tener como citas, como buscar la forma de que se pueda abrir la conversación, porque a veces yo sé que es como difícil hablar de esos temitas con nuestro esposo, aunque seamos amigos y todo, pero mira, es incómodo. Esto que hicimos esta vez no me agradó, o tal vez podríamos hacer otra cosa, ¿cierto? Como ponerle picante a la cosa, que tal si cambiamos de posición o buscamos como cambiar, como ponerle picante a la cosa, como para que haya más ánimo de ambas partes. Usen la creatividad. Es trabajo. Para no decir mucho tema de nuestras propias intimidades, pero usen la creatividad. Exacto. Y una cosa que ayuda mucho es, digamos, leer un libro juntos sobre el tema. ¿Por qué? Porque si lo estamos leyendo en voz alta los dos juntos, entonces va a haber tema de conversación, como a ti qué te parece de esto que estamos leyendo acá, ¿sí? Todas esas cosas, porque la Biblia no nos dice en realidad que hay un tabú en cuanto a las relaciones sexuales en el matrimonio. En realidad tenemos toda la libertad de yo disfrutar de su cuerpo y de él disfrutar de mi cuerpo, en la medida en que los dos estemos de acuerdo. Sí, ahí dice mutuo consentimiento. Sí, literal. Sí. Y eso me llama la atención de Pablo, ¿no? De que decía, bueno, esto lo tienen que hacer el mutuo consentimiento. Y esa parte al final que decía Selena que dice Pablo también, no lo digo esto por mandamiento, ¿no? Es ver que también no es una obligación, sino si ustedes están de acuerdo. Un consejo. Como un consejo que me agradecerán después. Con mucho gusto, pero es un consejo. Sí. Okay. Bueno, es muy interesante, y también me gustaría que pudiésemos, digamos, sé que aquí nos escucha todo tipo de audiencia, y pueden haber de repente mujeres que se encuentren quizá en una situación que, digamos, la comunicación no es la mejor con sus esposos, o quizá un esposo no creyente, o con un temperamento muy fuerte, en donde quizás solo una de las partes, también puede ser un hombre, ¿no?, que solo una de las partes es el más interesado en comunicar, en esto, pero la otra persona, más bien cuando, no sé, de pronto se le intenta decir algo, no, puede convertirse en un problema o algo así. ¿Cómo podríamos también tener en cuenta este tipo de matrimonios, ¿verdad?, que podrían estar que podrían estar pasando por algo como esto? Sí, hay muchas situaciones que pueden pasarnos, ¿no? Lo que tú compartías de esposos que son inconversos y que, digamos, sí demandan de nosotras. Lo más importante, es muy interesante que en el capítulo 7 de Primera de Corintios sigue hablando y nos da hasta ejemplos de esto, que le dice a la mujer, si tu esposo no conoce al Señor, trata de con tu forma de vivir, con tu ejemplo, ganarlo para el Señor. Entonces, seguramente es muy difícil para aquellas mujeres que tienen esposos inconversos, pero les toca depender del Señor 100% en todo, y la sumisión, el Señor va a premiarlas, yo creo, porque la sumisión debe ser algo que luego su esposo se va a dar cuenta, y seguramente al darse cuenta que, wow, mi esposa de verdad está siendo sumisa a mí, entonces él va a cambiar su forma de tratarla, su forma de ver las cosas, su forma de exigirle, sí, y seguro no va a ser una cosa de una, ¿cierto? Va a ser algo que es algo con el tiempo. Entonces, a las mujeres que tienen esposos inconversos, yo les digo, tengan mucha paciencia y dependan del Señor constantemente, o la oración, ¿sí? Porque aunque sea algo físico y mental, es muy espiritual, y Satanás se
se puede aprovechar de eso, de nuestras mentes, del desánimo, de la forma como me trataron y creernos mentiras que no son realidad, ¿cierto? Porque nosotros debemos es creer lo que nos dice la palabra de mí, no lo que dicen otros de mí. Entonces, si tu esposo te trata mal, pues enfocarnos en qué dice la palabra de mí para así obedecerle y así ganar a ese esposo, ¿cierto? Para el Señor. Claro. Bueno, ahora que mencionas también esto de como de la parte emocional, creo que es algo súper importante, ¿verdad? Porque, digamos, ¿cómo podemos? Aunque es que de verdad la base es la comunicación. Sí, porque al final sí, quizás las emociones no están bien, uno puede comunicarlo y si hay una comprensión mutua, pues se entiende, ¿verdad? Pero tal vez hoy en tiempos tan difíciles que hay personas que tienen trastornos diagnosticados de depresión y ansiedad, y teniendo en cuenta que hay depresiones que pueden durar, bueno, la mayoría cuando es diagnosticada una depresión puede durar más de 2, 3 meses, mucho tiempo, y durante ese tiempo de caída emocional, ¿cómo se puede manejar ese tema de la sexualidad, de la intimidad, sin que esto llegase a afectar tan directamente en el deseo sexual, en pensar o por ejemplo, también ahí lo puedo unir incluso con la sociedad egoísta en la que vivimos hoy, donde primero yo, segundo yo, tercero yo, me siento mal y de malas, como diríamos aquí en Colombia. Bueno, las emociones y los problemas mentales, como lo estás comunicando, son bastante complicados de tratar, porque cada mente es un mundo, ¿cierto? Entonces, tenemos que evaluarnos nosotras primero, por qué yo estoy en esta depresión, ¿cierto? Puede ser algo hormonal, puede ser algo que mi mente, mi cuerpo no está creando alguna hormona, ¿cierto? Que por esa razón estoy en depresión y pues tal vez necesitamos ayuda de algún psiquiatra, ¿cierto? Que nos ayude para esto. Pero como les estaba diciendo anteriormente, yo pienso que la mente es el sitio favorito del enemigo de atacarnos. Y por eso es tan importante estar consciente que la lucha no es contra sangre y carne. La palabra nos dice que la lucha es contra principados y potestades. Y muchas veces cuando llega la depresión o la ansiedad, tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra y lo más interesante es que el dar gracias, al momento de yo dar gracias, mi mente no puede estar ansiosa, ¿cierto? Es algo estudiado por los neurocirujanos y todo, que en nuestro cerebro hay una parte donde está la ansiedad y en esa misma parte de nuestro cerebro está el ser agradecidos. Entonces, cuando yo tengo ansiedad, no puedo ser agradecida. Pero cuando soy agradecida, no puedo tener ansiedad. Entonces, ir a la palabra de Dios y en el momento en que yo siento esa ansiedad, refutarla con el agradecimiento y enfocarme en lo positivo, ¿cierto? Ahora, eso es pensando en lo que nosotros vivimos diariamente, ¿cierto? Pero ya si es algo más médico, entonces pues obviamente sí necesitamos la ayuda de personas que nos pueden ayudar en el ámbito ya médico para ayudarnos en eso, pero la lucha espiritual es real y la lucha espiritual es más mental que otra cosa. Entonces el enemigo se encarga de meternos mentiras por muchas vías, o sea, nosotros ni nos damos cuenta. Entonces por eso tan importante la oración constante, todo el tiempo. La oración constante. Wow, muchas gracias y de verdad que es muy importante hablar de esto porque siento que ahí poco a poco hemos logrado abarcar distintos tipos de personas, ¿verdad? Porque como tú lo decías, todos somos diferentes y ahorita con tantas cosas que hay, tanta información, ¿verdad? Cada persona está como creando su propia verdad, pero cuando vamos a la palabra de Dios y vemos
¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Creo que definitivamente resplandece algo nuevo en nuestras mentes y te agradezco mucho por mencionarlo. Sí, creo que es muy, muy importante tener todo esto en cuenta porque a veces, y definitivamente no vamos a tener todas las respuestas, pero hay un término en psicología que me encanta que se llama introspección. Y creo que es una de las cosas que a mí en lo personal como casada me ha funcionado mucho de detenerme a hacer un stop y decir cómo estoy, cómo están mis emociones, cómo estoy espiritualmente, no solamente centrarme en es que me siento así, punto, es una depresión, estoy triste, ya, sino ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo darle un manejo? Consejería espiritual, o si ya es algo más, voy al médico, no sé, psicología, etcétera. Muchas cosas que podemos realmente tomar la decisión, ¿verdad? Dar ese paso de decir, el matrimonio no solamente lo hace la otra persona, yo también, ¿verdad? Y aún en la intimidad, todos tenemos como esa responsabilidad. Entonces, qué chévere y qué importante cuando lo incluyes de esa manera. Y así como dice la palabra, David le decía al Señor, muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Entonces, todo el tiempo, Señor, porque yo tengo un corazón egoísta, yo tengo un corazón que no tiene nada de humildad, ¿cierto? Soy muy orgullosa. Entonces, en el momento en que yo estoy siendo egoísta y orgullosa, decirle con toda sinceridad al Señor, Señor, muéstrame en qué estoy fallando para mejorar, para que mi relación con mi esposo sea mejor, para que nosotros podamos estar como tú quieres que estemos como pareja, en todo sentido. Claro. Claro. Wow. Sí, con eso también, con lo que mencionaban, yo decía en Salmos 139, si no estoy mal, dice, examíname, oh Dios, y muéstrame y que tú conoces mis pensamientos. Sí. Y entonces ahí van los pensamientos, ¿no? Todo es mental, esa batalla también es de los pensamientos. Y también con lo que dijiste de que científicamente está comprobado de que si hay ansiedad no hay agradecimiento, me recuerda cuando Pablo también dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus oraciones. Y dice, con acción de gracias. Entonces, es porque decir, como sabía, que Dios sabía, Dios ya lo no sabía. puede haber ansiedad y gracias a la vez. Ajá. Él nos Entonces yo creo que es una práctica que podemos hacer en el matrimonio si estamos ansiosos tal vez por llegar a ese momento de intimidad y decir, bueno, gracias Dios porque puedo tener un esposo para tener la intimidad y tal vez ahí va salud. Cambiando un poco el chip de decir, Claro. no, esto no es una obligación, no es que, ay, tengo que decir que no, sino mi ansiedad de tal vez el momento de llegar a la relación, pues cambiarse por un agradecimiento. Entonces es ver cómo todo va conectando, ¿no? La perfección de Dios. Sí. Sí. Sí, así es. Sí. Bueno, yo creo que este tema es muy importante. Es muy amplio, ¿no? Muy amplio. Quedé con muchas cosas, muchas notas y cosas para repensar y reescucharlo cuando salga ya otra vez al aire, sentarme con mi esposo y verlo, a ver qué opina él también. Gracias nuevamente a Elena, a Pau y a Julie por acompañarnos y ser de bendición para nosotras. Yo creo que con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Yo quiero decirles a las mujeres y hombres que nos están escuchando que si hay cosas que hay que cambiar en nuestra intimidad, se hagan bajo la luz de la palabra, que si tienen que tener esas conversaciones difíciles, las tengan, y si necesitan, no sé, algún consejero espiritual, lo hagan, pero que lo hagan, porque como escuchamos, el enemigo se mete, ¿verdad? Se mete en el medio y es muy fácil meterse en nuestros pensamientos y que eso vaya separándonos para que al final del día, bueno, digamos, no, ya yo no me quiero casar, o ya no quiero estar casada o lo que sea. Y bueno, recordar que estar casados lleva gloria a Dios y el enemigo lo que quiere es destruir eso, ¿verdad? Entonces, sí, para que lo tengan muy presentes. La intimidad es algo muy importante, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual, y no podemos descuidarlo. Entonces, no olviden que estamos
que estamos por acá cada 15 días, si Dios quiere, con un tema nuevo. También estamos en Instagram, TikTok y Spotify como esposas-piadosas y en YouTube en el perfil de nuestro productor Más que la Miel. Espero que pasen un hermoso día y que puedan tener esas conversaciones también picaronas con sus esposos o sus parejas, para que usen esa creatividad que también nos dio Dios y que, bueno, disfruten de su tiempo en pareja. Eso sí. Sí. Bueno, nos vemos, chicas. Gracias. Chao.